Buenos días, Luis. Eres el único. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha Pues, pasado? pues todo bien. Mira, Luis, abra esa cámara. Yo no sé por qué ustedes se esconden tanto. Exacto. Aquí estamos. Estamos los dos. Vamos a hablar solo un ratico sobre esa holopraxis curricular eh, que tanto nos interesa. Y que la vez pasada conversamos, ¿verdad que sí? Un Sí, señora. rato. ¿Y cómo le ha ido con esa nueva holopraxis? Súper bien, gracias a Dios. Pero como le dije, de momento no laboro en la docencia, pero pues como le dije, me parece muy interesante realmente. Sí, Por ¿verdad? eso, de hecho, por eso estoy estudiando la maestría, pues para apuntarle a la docencia, porque me encanta. ¿Y cómo va, ¿Y usted cómo le ha en... ido? Bien, aquí, ya ves, trabajando, trabajando y dándole importancia a todas esas examinar técnicas, vamos a decir, examinar técnicas de interés para que esa, esa holopraxis pueda tener una característica fundamental. Porque es que nosotros hacemos holopraxis y tenemos que resaltar, ¿sí? Que la educación está propia de qué? De retos. Es una de las cosas más importantes. La educación está propia de retos y de esos retos pasados y presentes, ¿no? No es solo, porque es que nosotros traemos una historia holopráctica de años. Y entonces, existentes y por supuesto, como la concepción filosófica y pedagógica que tenemos ha impedido un mejor florecimiento de la educación, porque siempre estamos, como hablábamos hace rato, Luis, en ese tradicionalismo. Sí, entonces por eso no ha habido florecimiento de las diferentes perspectivas que tenemos en una política educativa quizás más equilibrada. Por eso la holopraxis nos va a llevar a esos procesos de reforma, muchos problemas estructurales que tenemos, que nos aquejan y que está orientada quizás como hacia la construcción, ¿sí? Construcción y de diferentes formas de pensar y quizás también de estructuras distintas para a través de la creatividad por parte de los estudiantes y también de la creatividad por parte del docente, construir nuevos caminos para una renovación pedagógica de maestros y permitir el debate académico que nos cuesta muchísimo. Ese debate académico nos cuesta mucho y manifestar diversas posiciones intelectuales que hay. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver la importancia de la holopraxis curricular. Ya usted entendió qué es holopraxis curricular. Correcto, sí, señor. Es hoy, porque el día anterior quizás no lo tenía muy claro, pero que hoy lo debes tener muy claro. Dime. Pues básicamente es el todo en la educación, que va Mm, desde la parte de infraestructura, metodologías empleadas para el aprendizaje de los niños, métodos de evaluación, métodos de aprendizaje, o sea, lo es absolutamente todo. Cosas de pronto que tan mínimas que uno creería que no tienen que ver pues absolutamente nada, pues juegan un rol, un papel muy importantes. Entonces, partiendo desde esa premisa, eh, pues se puede decir que es el todo, prácticamente en la educación, en el aprendizaje. ujú. Es el todo, es el todo.
Y ese todo está dado en un proceso curricular, porque el currículo también lo es todo. Entonces, el currículo incluye esa relación con diversas categorías. Y esas categorías que están dentro de los procesos educativos son pedagógicos, problemas, situaciones, necesidades, objetos, objetivos, contenidos, métodos, resultados, evaluación. Mira que todo ello nos lleva entonces a tener pendiente los procesos educativos. Porque como el currículo o quizás la praxis curricular, en todas esas etapas que tenemos o niveles que nosotros tenemos, entonces nos está llevando a la reflexión sobre el aprendizaje y nos está llevando a la reflexión de la enseñanza y de un aprendizaje significativo, de un aprendizaje cooperativo, estratégico, que enriquece al sujeto, a nosotros también como docentes, con habilidades significativas de los estudiantes para la participación ciudadana. Por eso es importante que podamos tener aproximaciones teóricas que puedan llevar a la participación, a la motivación del docente, que nos incorporemos a un contexto social en el proceso de integrar más los procesos educativos y que una educación de calidad, ¿sí? Asume entonces la posibilidad de cambios y nuevos modos de entender el mundo. Por ello, es necesario dar cumplimiento a todos esos procesos curriculares, a toda esa holopraxis curricular como proyecto que determina, le decía hace rato, los objetivos de la gestión escolar basado en sustentos epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, ideológicos, antropológicos, todo eso está en los procesos. Dentro de esa holopraxis curricular es un plan que permite construir conocimiento y que además establece requisitos de una forma eficaz, eficiente y además, Luis, nos lleva a hacer como que todo eso hace soporte para la toma de decisiones de cada uno de nosotros como docentes y también como gerentes. Y eso de docente en las acciones de enseñanza, aprendizaje. Debemos planificar dentro de esa holopraxis curricular. Debemos planificar en el proceso para como la previsión, vamos, digamos, ello, ¿no? Es la previsión de las acciones que se deberán realizar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de vivir, con la finalidad de construir, de interiorizar experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Entonces, es muy importante conocer la holopraxis. Vamos a hacer un poquito de reflexión, Luis. Eh, Cuando nosotros tenemos un ejemplo, cuando estamos haciendo un examen, ¿sí? Póngase usted como estudiante en estos momentos o como docente. Tú eres docente en estos momentos. Cuando se premia premia la intervención del estudiante, cuando se castiga el mal comportamiento, cuando se dan premios y recompensas, cuando se sanciona cuando se copian los estudiantes, cuando, en fin, todo ese tipo de situaciones, ¿usted considera que la holopraxis está interviniendo en ello o dentro de esa evaluación del docente? ¿Cómo usted considera todas esas debilidades? O vamos a hablar como si viésemos la calificación nada más que numérica, ¿no? Numérica, el número 10,
Tiene 10, tiene 15, tiene 17, tiene 18, tiene 19, tiene 0, 0,1, tiene 0,3, 0,4. Ajá. ¿Cómo funciona la holopraxis en esos casos? Sanciono. Pues partiendo desde la premisa que la holopraxia lo es todo, pues yo digo que sí tiene muchísimo que ver en este tema. Pues digamos que una de las metodologías que yo como docente implementaría, digamos que para evitar este tipo de situaciones sería, digamos que al iniciar el curso, una evaluación diagnóstica. Tenemos claro que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de aprendizaje, pues unos tienen un proceso más lento, Claro. unos aprenden bajo cierto método, no todos tienen la misma capacidad. Entonces, partiendo desde esta premisa, pues yo realizaría una evaluación inicial y empezaría a imponerles el conocimiento partiendo desde esta evaluación inicial. Entonces, partiendo de ahí, buscaría algún método, dependiendo pues los resultados de esta evaluación, buscaría algún método o la forma de llegarle al estudiante de forma más precisa. Entonces, Eh, tratando de llegar al estudiante de forma más precisa, quizás podría mitigar ese tema de que los estudiantes se copian, de que el aprendizaje se dicta, digamos que por un número. Pero ahí estaría como rol más importante el tema, digamos, que el método de evaluación. Si me pongo del lado de los estudiantes, como por así decirlo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, el tema de la presión que se ejercía al que tengo que adquirir una nota porque si no voy a declinar en la materia. Así teniendo el conocimiento muchas veces pues me sucedía que me iba mal por el tema digamos que del nervio, de que pues es la única nota que nos están tomando digamos que durante todo el periodo. Entonces trataría yo como de mitigar de una forma de que asignarle puntuación a todas esas evaluaciones durante todo el periodo, que por ejemplo la evaluación final no dependa de una sola, digamos que de una sola evaluación, porque eso le va a ejercer al estudiante muchísima presión y por mucho conocimiento que tenga el estudiante, claro, al ejercerle mucha presión, pues digamos que no va a responder al 100. exacto. Porque mira, si nosotros vemos una forma de aprender, o sea, de manera espontánea y natural, pudiéramos nosotros pensar de que la nota no es numérica No es que o la yo, o sea, calificación no es numérica, estamos viendo cualidades. Por lo tanto, la evaluación es cualitativa y si va junto con la numérica, le podemos dar fuerza o debilidad al número. Entonces, esa parte experiencial del niño, esa parte de manera espontánea, natural, que los estudiantes aprenden estudiando, que no aprenden estudiando, sino haciendo. en la Ese práctica. método que usted decía que se identificaba, que es el constructivista, es haciendo, aprendo Pues haciendo. parte, digamos, que de una experiencia. Sí, porque por Que lo menos en teoría, o sea, solamente basándose en teoría, siendo realista, muy difícil un estudiante va a aprender, solamente de teoría. Pero es muy diferente el estudiante ponerlo en práctica. Y no solo el estudiante, sino pues todas las personas. Al aprender algo, lo que no se practica, pues digamos que prácticamente se olvida. Y por lo menos nosotros podemos tener conocimientos desde hace mucho tiempo. eh, por ejemplo, un conocimiento en el sistema, un programa específico que, por ejemplo, yo lo pude manejar hace años a la perfección, pero yo hoy en día me puedo sentar a tratar de recuperar los conocimientos y de inmediato los conocimientos no van a estar claros hasta que pues practico, identifico dónde están las herramientas y el nivel de velocidad pues va a aumentar. Ujú. Así es, porque esa evaluación cualitativa que se hace, ¿sí? Y que los alumnos opinan sin represalias, porque promover que cada alumno aprenda según su propio aprendizaje,
porque es que, como yo le decía, hay auditivos, hay visuales, hay diferentes, hay unos por asociación, aprenden, otros por reflexión, por análisis, o sea, demasiadas diferencias de aprendizaje hay. Entonces, todo eso es todo es holopraxis. Entonces, todo eso lo debemos tomar en cuenta, porque con esa holopraxis que nosotros curricular, que se establece dentro del proceso de enseñanza, se busca que el estudiante se desarrolle intelectualmente, ¿sí? Que no acumulen conocimientos, centrado en el proceso de aprendizaje como en el producto y resultado final que puedan tener cada uno de ellos. Que el alumno es el protagonista, el estudiante es el protagonista y el docente es el apoyo, es el orientador, el que le facilita mediante el razonamiento y la imaginación, basándose en 5 principios. Y esos 5 principios debemos, y está dentro de ese todo curricular. ¿Cuáles son los principios de esa holopraxis, de esa práctica docente, de esa holo todo que tenemos nosotros que enseñar? Bueno, tenemos que basar los 5 principios que es recordar, reconocer, implementar, juzgar y desarrollar. Cuando hablamos de juzgar, estamos hablando como de evaluación, pero no juzgarlo de una manera negativa. Entonces, esto puede llevarnos entonces a que si el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el docente se limita a orientar y plantear retos y también el docente hace interrogantes para que el estudiante pueda dar respuestas que permitan al estudiante resolver problemas reales, que el estudiante es más autónomo, que en esa práctica docente, en esa holopraxis que nosotros hacemos, tenemos que llevar a que el estudiante haga trabajo colaborativo, conocimientos, también tomar los conocimientos previos de cada uno de ellos, porque pueden existir. Entonces, ¿para qué? Para llevarlos a ellos a una proyección, para que ellos sean proyectivos, creación de proyectos hasta de investigación, de manera autónoma. Adquirirá entonces ese conocimiento y gracias también a la experiencia, porque ellos pueden tener una experiencia en la cual quieren linear ese conocimiento o llevar un conocimiento en línea. Mira lo importante de la holopraxis curricular. ¿Qué me comentas entonces? ¿Podría repetirme los 5 lineamientos para tomar apuntes? Claro, hijo, los 5 principios. Los cinco Tenemos el principios. principio de recordar, el principio de reconocer, el principio de implementar, el principio de juzgar y el último principio que es Desarrollar. desarrollar. El tercero, disculpe, El tercero es implementar. cuando, cuando dice reconocer, perdón, cuando dice recortar, ese término no lo entiendo. Exactamente. Recuerde que les estoy diciendo que mediante el conocimiento y la imaginación que puedan tener los niños, hay conocimiento, estoy recordando, estoy imaginando, ¿sí? Entonces debo usar los 5 principios. Tenemos conocimientos previos, tenemos formas, tenemos teorías, tenemos muchas cosas dentro de nuestra mente, ¿sí? Nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos. Un principio, primero, recordamos. Reconocemos muchas cosas que están ahí. Eso que está ahí lo podemos llevar, lo implementamos.
podemos juzgar cada una de esas cosas, positivo o negativo, voy dejando lo que realmente me conviene y luego desarrollo todo eso de manera más significativa. Ok. Y eso a través de la práctica docente, a través de esa holopraxis curricular que tenemos. Porque desde esa perspectiva, hablemos de la evaluación sumativa, porque se hace de manera sistemática, atendiendo el desarrollo de competencias, productos, resultados, de acuerdo a los contenidos del facilitador que los adapta. Entonces, Pero partiendo entonces de estos cinco principios, se podría decir que se debería tener unos conocimientos previos. claro, porque recordamos, Exactamente. ujú, Y en el récord, caso, por ejemplo, y en el caso, por ejemplo, que sea un conocimiento totalmente nuevo en el cual el estudiante nunca ha tenido ninguna interacción con ese tipo de conocimiento que se le va a implementar, ¿cómo se aplicarían los principios? ¿en qué principio pudieras tú incluirlo? O si es nuevo, ¿cómo yo pudiera hablar? ¿Cómo pudiera yo considerarlo? Pues Reconociendo. yo incluiría un nuevo principio al inicio, que sería, pues le llamaría como sería como conocimientos iniciales, como implementar conocimientos iniciales. Y ya de ahí sí entraría, digamos que los otros cinco principios a jugar un papel muy importante, ¿no? No, porque yo creo que los conocimientos nuevos van luego de yo de hacer ese desarrollo. Yo hago un desarrollo y al final todo lo anterior me da conocimiento nuevo. O estos principios van enfocados al docente, que es el que va a implementar el desarrollo, o al estudiante, Los dos los hacen, dos. pero más el estudiante a través de nuestra holopraxis curricular, a través de la práctica. O sea, en este caso entonces el tema de recordar partiría, digamos que por el docente, y de ahí se empezaría a implementar los restos los demás principios. Los demás principios. Comenzamos el docente, el otro, vamos, recordamos, pero también a medida que nosotros vamos desarrollando los principios, los niños también van con los principios a la vez, tanto el docente como el estudiante. Ok, O sea, los 5 principios están en uno y en el otro. perfecto. Porque vemos, hay mucho desafío ahora con ese grupo de niños jóvenes, nuevos, y esos desafíos que permiten avanzar a otros niveles, a grados superiores, para la transformación, para la toma de decisiones, para la capacidad de que el currículo o la holopraxis nos permite en muchos casos aprovechar recursos valiosos que se ponen a disposición de centros educativos. Entonces, tenemos que hacer una planificación que realmente conduce de manera explícita el proceso de enseñanza en una determinada institución. Una razón que pudiera desarrollar diferentes formas de hacer didáctica, que es el arte de enseñar. Y que existen varios elementos que favorecen o también son obstáculos del proceso o de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cuáles serían? Bueno, a veces la localidad, la situación geográfica, la población, la cultura, el nivel económico, el carácter del centro, los recursos disponibles, los tengo, no los tengo, el nivel de aprendizaje.
porque influyen realmente en la práctica docente, en ese proceso de enseñanza, puesto que el maestro, el docente o el estudiante se encuentran inmersos en una realidad de experiencias que como persona lo afecta directamente. ¿Sí? Entonces ahí está. Todo aquello que está por fuera como de una institución educativa, como es la familia, la sociedad, estamos arropados con texto, que permite ver el contexto como una integración de muchas circunstancias o situaciones físicas y simbólicas, nos pueden llevar a interpretarlo y a comprenderlo a través de nuestra práctica docente. Pero yo diría que son situaciones que hoy en día muchos de los docentes ni siquiera tienen en cuenta. Por ejemplo, y cito mucho el tema de la universidad porque fue más, digamos que más mi época de aprendizaje que a mí más me marcó. Yo mi primer semestre estuve muy, muy, muy alejado de la universidad. Me tocaba tomar un bus y pues era casi una hora en el bus, tanto ida como regreso, Claro, lo cual al final del semestre se vio muy, muy reflejado por el déficit de conocimiento, la pérdida de tiempo. El segundo semestre me mudé cercano a la universidad y el nivel de conocimiento en cuanto a calificaciones y el nivel de conocimiento, o sea, cambió, mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, todo eso va dentro de la holopraxis que muchos de los docentes ni siquiera tienen en cuenta. O sea, sí muchos de es. los docentes pues no tienen nada que ver con eso, ni siquiera lo aplican. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera tienen el conocimiento que eso exista. O sea, ellos solamente van, dan la clase, diapositiva y mañana tienen evaluación, o sea, sin procurar o saber si realmente pues uno está adquiriendo conocimiento, que realmente es la principal función de un docente. Función. Así es. Mira qué importante, Luis, que ha venido reflexionando ante esos procesos educativos. O sea, te hacen la pregunta, ¿no? Mira, hay docentes que ni siquiera saben qué es. O sea, son situaciones, mira, que a medida que nosotros conversamos y nuestras teorías nos ayudan, o esas teorías que aprendo, que leo, que hago, y que vamos a decir que establece claramente esa relación entre la teoría y la práctica, cuando el propio objeto de estudio que debe tener el docente en su holopraxis, sí, tiene que ser más efectivo en Claro, el mundo en ese mundo educativo, que tiene que integrar todos los elementos esenciales, todos, porque holopraxis es la práctica, todo en la práctica, la transformación del saber, de la cultura, aunque debe ser énfasis en lo histórico y social, porque no podemos dejar porque la educación actual se apoya también en grandes pilares para la innovación educativa. Y eso lo tenemos que saber nosotros en nuestra práctica, en nuestra holopraxis curricular, referidos en el sujeto. Y uno de ellos es aprender a aprender, ¿sí? Pilar. Aprender a vivir juntos es otro pilar. Y por eso todo eso también va a llevarnos a ver o a postularnos una mirada pedagógica como son los proyectos educativos. Y en nuestra práctica o lo praxis curricular del aula que nos permita tener experiencia, tanto por los docentes como para los estudiantes. Porque a partir de todo lo que nosotros hagamos en nuestra holopraxis curricular, debemos detectar, porque de repente detectamos alguna necesidad o un problema, una situación que debemos hacer. Y entonces hay que darle resolución a aquello detectado.
Asimismo, construye una herramienta para liderar cambios planificados por cada uno de nosotros y todo eso va hacia la holopraxis curricular, que lo es todo, un contexto específico, el interés innovador que debemos hacer y tener, que nos motive al trabajo realmente, al equipo ese que tengo yo interno, que es un equipo interdisciplinario, en la finalidad de transformar las ideas de logros y que sean tangibles, reales, que se vean. Bueno, mi querido Luis, hemos compartido hoy ese Sí, encuentro señora. curricular. ¿Ah? Sí, señora. ¿Cómo te pareció? La verdad, excelente. Me gusta ¿Ah? la forma como, me gusta la forma como implementa usted los conocimientos. De hecho, me quedó tan claro que cuando me llegó la notificación de la clase, lo primero que me acordé era que era holopraxis. Está bien, está bien. Bueno, Luis, hemos compartido y me encanta también que interpretas, analizas, lo dices, que lo expresas, que es lo más importante. Lo expresa y de verdad felicitaciones. Yo sé que hemos hecho un Muchas dúo gracias. dinámico aquí, un dúo Gracias a dinámico. usted por este espacio. Ah, Gracias a usted por este espacio. gracias a usted también por compartirlo.